Vamos como a comenzar. El invitado que les presentamos a continuación es, en la actualidad, el periodista español con mayor capacidad para arrastrar audiencias. Cuando su programa Quién sabe dónde aparece en pantalla, sea el día que sea y la hora que sea, los audímetros de nuestro país empiezan a echar humo. La semana pasada consiguió los 2 TPs de oro al mejor programa y al mejor presentador. Estamos hablando de su programa Quién sabe dónde y estamos hablando de su presentador, el señor Paco Lobatón. Señor Lobatón, buenas noches y bienvenido. Supongo que situaciones como esta que acabamos de vivir para usted son habituales. Estoy impresionado porque es un testimonio realmente poco frecuente, ¿no? Creo que tanto tu programa como la persona que acaba de dar el testimonio cumplen una misión fundamental, que es dar la cara, aunque sea sin mostrar la cara, pero hacer frente a los que con cierta impunidad siguen sembrando el miedo, ¿no? Yo creo que está a la orden del día todo esto. Sí, quizá tenemos la sensación de que ocurre más de lo que ocurre, pero no importa, aunque solo fuera un caso, aunque solo fuera el caso de esta mujer que acabamos de escuchar, es suficiente para que la alarma esté justificada, ¿no? Y desde luego lo que me parece formidable es que pueda haber gente que saque fuerzas de flaqueza para decirlo y decirlo además en la televisión. Actualmente eres el periodista, perdona que te tutee, pero es que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Cierto, sí. Y me da un poco de corte hablarte de usted, como es habitual en nuestro programa. Bien, con lo de usted me habían salido ya 3 caras más por aquí. Fíjate a mí, con la gente que me habla de usted, cómo estoy quedando también. No, digo que actualmente eres el periodista que arrastra la mayoría de audiencia y que estás continuamente en el candelero. Supongo que la gente, aunque seas un periodista muy serio, con ese empaque que te caracteriza, la gente busca tu vida privada locamente también, ¿no? Bueno, la gente... Bueno, la gente de prensa que les interesan las vidas privadas. Es decir, que la gente en general tiene un respeto extraordinario. Yo creo que tú lo compruebas también, lo puedes comprobar cuando te encuentras con la gente. Pero hay algunos especímenes que además se atrincheran detrás de la categoría de periodistas, y yo creo que hay que empezar a marcar ciertas distancias, que en nombre de las revistas del corazón, pues deciden de una forma absolutamente, yo creo que infame, a negar la inteligencia, ¿no? Y eso es lo que me parece inadmisible. Es decir, si yo deseo ser protagonista de una fotografía, creo que se debe contar con mi autorización. Pero todavía me parece más grave que alguien que está junto a mí, como mi mujer, que coincide que es periodista, simplemente sea tratada como esposa de, cuando tiene su propia trayectoria profesional. Y más grave aún que se falsee la realidad y que a partir de una comparecencia que uno hace, bueno, en un acto público, fue en la presentación del libro de Rafaela Carrà, por ejemplo, Rafaela Carrà, perdón, hace muy poco. Bueno, fuimos porque teníamos mucho gusto en acompañarla en ese momento y eso se traduce en una publicación de las llamadas del corazón como un presunto encuentro entre 2 matrimonios de periodistas, el otro matrimonio era Luis Mariñas y Beatriz, su mujer, en un céntrico restaurante. Es decir, falseando hasta el lugar y convirtiéndonos en, bueno, personajes de una cita surrealista, donde además se cuentan datos sobre una posible futura paternidad. En fin, creo que eso debe ser denunciado. Oye, es que no estás acostumbrado, que no te había pasado todavía todo esto. No, no hasta el punto en que está empezando a pasar ahora y espero que se detenga. Eso, y perdóname, es el éxito. Seguramente es un coste, pero desde luego es el más indeseable de los costes. Paco, tú que eres un hombre que ha presentado telediarios, que has sido jefe de programas, que has hecho un trabajo como más serio dentro del mundo de la televisión, que has hecho muchos programas de radio, me acuerdo del actual y de otros que habías hecho. ¿No te gustaría hacer otro tipo de programas más lúdico? ¿No has tenido nunca aquel pinchazo en el corazón? Sí, la verdad es que sí. Si debo confesar toda la verdad, confieso que sí. Lo que ocurre es que en esta profesión no siempre se puede elegir. Ajá. Yo sé, porque me lo dijiste en la radio, que tú sí has elegido en alguna ocasión y has hecho... Sí, pero algo... no creas, también cuesta cambiar... Pero algo fantástico como un año sabático, eso es formidable. Eso sí. Bueno, yo he ido eligiendo, pero siempre relativamente. Y entonces, cuando un día pueda elegir, tal vez elija un programa más lúdico, no lo sé. Lo que pasa es que yo, mientras tanto, aplico el principio de hacer lo que me toca hacer lo mejor que sé. Ajá. Empleo todas mis energías y bueno, si un día me toca hacer algo más lúdico, lo haré también lo mejor que sepa. ¿Pero a ti personalmente te hace ilusión o te va bien este campo? ¿Te sientes bien ubicado? No, bueno, yo me siento mejor cuando tengo posibilidades de sonreír. Me dijo un colega hace una vez, ¿no te parece sospechoso el que en tu programa sea tan difícil sonreír? Y yo le dije, compañero, querido compañero, la sonrisa está al final del camino.
Y nosotros precisamente lo que hacemos es recorrer un camino que no es fácil a veces, que te hace pasar por tragos muy duros, por tener bastantes pellizcos aquí, pero al final muchas veces hay una sonrisa y además de las más gratificantes, ¿no? Oye, una pregunta de profesional a amigo y de amigo a profesional. ¿Vas a traspasarte muchas veces a los martes por la noche? No, Lo digo porque, claro, es que estamos un poco preocupados, ¿sabes? Tú sabes que eso no es responsabilidad mía. En la medida en que lo sea, desde luego no pienso volver, y mucho menos si coincide en 13. La frase que corre entre los comunicadores, los que hacen programas los martes por la noche, es que viene Lobatón, que viene Lobatón. O sea, eso no va a suceder. Prefiero quedarme los miércoles, y además está previsto que nos quedemos los miércoles. Lo que pasa es que a veces el calendario de los partidos internacionales, en fin, el fútbol en general, hace trastadas. Y bueno, habrá que hablar con los estrategas, ¿verdad? Sería acusado de ser usado como contraprogramación a Paco Lobatón. En los momentos en que hemos salido en martes ha habido una justificación, desde luego la que yo he recibido y en la que he creído, porque los datos de que disponía me parecían fidedignos. Se ha hecho así porque había fútbol y porque la audiencia del programa, bueno, pues era concurrente, y salir más tarde hubiera sido negar el programa a un público que, debo decir, ha demostrado una fidelidad a toda prueba. Tú has hecho un comentario muy elogioso antes, pero aparte del elogio, lo cierto es que la gente ha buscado el programa allí donde estuviera, ¿no? Oye, ¿vas a hacer un programa diario? No. ¿Quién sabe dónde? No cada está día. previsto, no está previsto. Vamos a hablar ahora mismo del programa, del contenido, de las anécdotas, de las historias que ustedes quieren saber en torno a este programa que presenta Paco Lobatón, que sigue con nosotros, y al que quiero preguntarle de entrada cuántos y en cuánto tiempo, cuántos casos llevar resueltos. Bueno, llevamos 16 programas y en este momento, si no me equivoco, son 35 los casos que han quedado resueltos. Eso significa más o menos un tercio de las situaciones que hemos desarrollado en el programa, ¿no? ¿Uno está más contento por los casos que resuelve o más triste por los que no resuelve? O sea, por ese 60 y pico por ciento. Bueno, en ese 65% o 60 y pico hay algunos hechos tan terribles como los de las niñas de Alcácer que inevitablemente nublan la alegría de los otros casos. Pero no deben hacer olvidarla, porque realmente son alegrías muy duraderas. Estoy pensando en aquellas que se producen al cabo de espacios de 50 y pico de años, o 43, como en el caso reciente de un hombre llamado Vicente Monge. En fin, yo creo que eso no tiene valor cuantificable, ¿no? Yeah. Yo he visto a esa gente reencontrarse con los suyos y sé, a partir de cómo los he visto, lo que es la emoción, de verdad. Y en ese sentido, yo debo agradecer estar haciendo este programa porque, bueno, quizá no, es seguro que te hace pasar momentos muy difíciles, pero te ayuda, a mí me está ayudando a descubrir y a valorar aspectos de la dimensión humana y del comportamiento humano insospechados. El caso de las niñas de Alcácer yo creo que ha sido un exponente muy determinado de cómo funciona la televisión hoy en día, de lo que pasa en televisión, y se ha hablado pues desde todos los puntos de vista, con críticas y posiciones muy duras frente a algunos de los que habéis trabajado este tema. Yo como periodista debo decir que no me hubiera gustado nada pasar por este cáliz, o sea que a mí tampoco, reconozco que es dificilísimo, ¿eh? Pero ¿cómo hay que hacer para encontrar el término medio en esas situaciones? Es decir, informar, trasladar el dolor, la actualidad, mostrar a la gente que eso no tiene que continuar y sin embargo que a uno no le puedan acusar de morboso, de amarillista. Es muy complicado. Mucho antes de que sucediera lo que sucedió trágicamente en relación con las niñas de Alcácer, nada más comenzar el programa, nosotros nos hicimos esa reflexión porque es, bueno, lo básico, ¿no? Sabemos que estamos tratando con personas que nos abren su casa y su corazón. Sabemos que estamos tratando de las relaciones humanas en sus momentos más delicados, precisamente cuando se rompen o cuando de momento, bueno, algo hace que uno de los seres queridos desaparezca, con elementos a veces, bueno, pues muy inquietantes, muy enigmáticos. Y sabiendo todo eso, bueno, la primera norma es que el respeto debe estar por delante de cualquier sentido del espectáculo o de cualquier pretensión periodística de conquista de audiencias o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que debe entrar en juego es el respeto ya subjetivo, es decir, a la persona concreta y sentido común y la sensibilidad básica, ¿no? Y todo eso aplicado a un caso tan duro como el de Alcácer, a veces resulta difícil. Todavía hay gente que duda
respecto del tratamiento que se dio a esa situación. Nosotros, lo he dicho en algún momento y creo que lo puedo repetir hoy también, ¿no? Fuimos para cumplir con un deber, para dar testimonio de una solidaridad que habíamos mantenido en la búsqueda junto a toda la gente, ¿no? Y porque creíamos que quienes habían participado como telespectadores en esa solidaridad y en la búsqueda no hubieran perdonado que no fuéramos también en ese momento punto de encuentro, ¿no? Había que estar a las duras y ese momento era el más duro. En este caso y en algunos otros, como en el lamentable caso de la desaparición de Susana Ruiz, con su aparición reciente esta semana, se han dado muchísimos casos, tú lo has vivido, de testimonios que realmente eran falsos, supongo que no intencionadamente falsos, pero que eran falsos. Yo creo que incluso con Susana hubo una llamada que dijo que era ella, ¿no? Sí. Bueno, nosotros cuando registramos en nuestro contestador esa llamada, bueno, la escuchamos con muchísima prevención y tomamos todas las precauciones. Lo primero que hicimos fue llevar la cinta a la familia y a continuación la llevamos a un estudio especializado. El estudio especializado no había terminado todavía su trabajo cuando ha aparecido el cadáver de Susana. Por cierto, las últimas noticias que he escuchado es que todavía no se ha podido determinar exactamente el motivo de su muerte. Entonces, en este caso, la cinta, ahora triste y paradójicamente, se puede convertir en un elemento de investigación. ¿Es un testimonio falso? Lo sabremos al final. En el caso de las niñas de Alcácer, sí que es verdad que, bueno, cuando la autopsia determina que la muerte sucedió a muy pocas horas de la desaparición, se hace evidente que todas las llamadas y por tanto todos los testimonios, por cierto, con nombres y apellidos y con, bueno, el hecho de asumir responsabilidad que supone eso, bueno, pues se hace evidente que no fueron ciertas. Pero eso no quiere decir que fueran deliberadamente falsas. Y a mí me da miedo, Paco, que un programa de estas características, con la popularidad que ha cogido, con la fuerza que tiene en la calle, que no excite o incite a muchos espectadores a convertirse en cazadores de recompensas, no recompensas económicas, pero sí la notoriedad de aparecer por televisión, de poder decir, soy fulano de tal y he visto. O sea, es decir, que con buena fe incluso haya gente que tenga ese afán. Hombre, en una pequeña dosis seguramente eso es inevitable, pero yo creo que lo que ha ocurrido en lo que estábamos comentando es un fenómeno de mimetismo, pero a partir de un impulso positivo y generoso de querer ayudar, no de quererse mostrar. Ha habido muchísimas personas que simplemente nos han llamado y nos han dado los datos y que no han querido para nada aparecer, ¿eh? Si nosotros hemos construido a veces relatos con esos testimonios, era para evidenciar que se estaba desarrollando una búsqueda y que realmente había gente el caso ayudando. Que se vive en Cataluña, en Olot, de Àngels Feliu, que lleva más de 100 días secuestrada, creo que se está convirtiendo en el secuestro más largo de la historia delictiva. Es ya el más largo, sí. En España, vosotros no lo habéis tratado, ¿no? Bueno, no lo habéis tratado buscando a esa persona. No, porque esa persona, según todos los elementos que hay y según la información disponible de las fuerzas de seguridad, está sometida a un secuestro. De modo que es imposible que la busquemos, puesto que está retenida por unos delincuentes. Tendríamos que buscar, es la pregunta que se plantea a continuación, a los delincuentes. Esa no es la función del programa, esa es la función de la policía. Ese quizás es otro programa. Es otro programa seguramente. No es el nuestro. Nosotros buscamos a personas y buscamos a personas vivas y esperamos siempre encontrarlas vivas. En el caso de un secuestro es un hecho delictivo consumado y declarado, ante lo que sí cabe, y eso lo hicimos en un momento dado, es ser una tribuna para un llamamiento humanitario. Eso se planteó en el programa y el equipo, después de discutirlo, aceptó que era razonable emitir un mensaje del marido de Àngels Feliu y así lo hicimos. Paco, ¿te sientes con medios suficientes y con todas las posibilidades que un programa de esas características, de esa audiencia y de ese tipo de ayuda que hace la sociedad necesita? De verdad, Ángel, que lo que provoca un programa de estas características, con el resultado que está obteniendo, es el deseo de tener más medios para resolver más situaciones angustiosas, pero no por un ánimo de récords o de rankings, sino porque es imposible tomar distancia en plan Torre de Marfil y decir, bueno, qué mal, ¿no? Qué situaciones tan difíciles. Es imposible. Uno las ve demasiado cerca, las escucha con nombres y apellidos y quisiera acudir a muchos más casos. Y yo aprovecho, porque en mi programa no lo digo, para decir que espero que tengamos lo que tú dices, más medios y el tiempo necesario para resolver el máximo de números posibles. Es muy difícil hacer bromas sobre estos temas y nos está saliendo una entrevista bastante impropia de este programa, como muy seria, ¿no? Pero todavía
¿existe el tópico o te llega el tópico del personaje ese que se va a buscar tabaco y no regresa? De eso hay menos de lo que parece. No sé si porque hay mucha gente que está dejando de fumar o porque, o porque sencillamente es una leyenda más que la realidad, ¿no? La gente que se va, bueno, así de una forma inopinada es una minoría. La mayor parte de las veces responde a un conflicto de fondo que se podría analizar, y de hecho, bueno, para eso están los expertos, los sociólogos, los psicólogos. Pero si quisieras que te resumiera en una idea, yo creo que en el fondo de todo hay un problema de desafección, o para decirlo más directamente, de falta de entendimiento afectivo, de amor, a veces, ¿no? Esto puede parecer un poco, no sé si cursi, ¿no? Hay a lo mejor alguien que piensa que esto es un poco cursi. No, realmente yo creo que... Ese es el común denominador que... En el fondo de todo encuentras que cuando hay afecto hay mejor comunicación, la gente charla más, se entiende más, y cuando hay un problema se discute. Muchas veces la gente piensa que no hay problema porque nunca han discutido. Fíjate qué terrible, ¿no? Esa es la mayor incomunicación. Paco Lobatón, gracias por estar aquí esta noche, enhorabuena por este éxito y que continúes en esa línea, sobre todo los miércoles. Gracias. Los miércoles, gracias a ti. Sí, gracias.